Se dice que nuestro sistema de oralidad depende en gran medida de ustedes, abogados, abogadas, futuros jueces, futuros secretarios de juzgado. Aquí habrá litigantes en materia civil, en materia mercantil, en materia penal, habrá jueces también. La oralidad no nada más es para los litigantes, la oralidad es para los jueces, para los secretarios, porque es el mismo compromiso que tenemos, hacer exitoso el sistema oral. Y eso lo hacemos en la medida en que nos preparamos, en que ponemos atención en cómo estructurar un alegato, en que sé que tengo, el alegato es prueba y refutación, tengo que analizar las pruebas en el momento en que se van desahogando y tengo que analizarlas del contrario para poder refutar. Todo eso, compañeros, en breves minutos. Por eso decimos que una de las características que nosotros debemos de desarrollar en forma importante es agilidad mental. ¿Cuánto tiempo creen que tendrán ustedes en lo que se desahogan las pruebas y el juez les da el uso de la voz para que formulen sus alegatos? 2 minutos, 3 minutos, pero no van a tener media hora. No hay establecido un lapso donde digan, y las partes dispondrán de 3 horas para formular sus alegatos. No. Inmediatamente que se concluya el desahogo de pruebas, el juez les dará el uso de la voz para que formulen su alegato. Y no podrán decir ustedes, oiga, señor juez, difiera la audiencia porque fíjese que no alcancé a analizar lo que me dijeron, así usted me da copia del disco y yo preparo mi alegato. Eso no es posible porque nuestro procedimiento no es así. Ustedes podrán decir en vía de alegato lo que ustedes quieran. Habrá abogados que digan, toda vez que quedó acreditada mi acción, procede que condenen al demandado. Y esa será su intervención como alegato. ¿Y qué riqueza nos dio? Nada. ¿Qué aportó al juicio? Nada. ¿Qué despertó en el juez? Nada, porque no le dijo nada. Y nuestro alegato es la forma de guiar al juez, de hacerle ver cómo debe él apreciar y valorar la prueba que ya se rindió. Cómo debe él valorar la prueba del contrario, que en nuestro concepto no le aporta nada, pero es lo que nosotros le tenemos que decir. Entonces vean cómo hay una serie de cuestiones que tenemos que hacer, analizar, razonar, argumentar, concluir en breves espacios de tiempo. Pero tampoco es imposible, es únicamente cuestión de ser constante, de disciplina, de estudiar, de constantemente estar estructurando alegatos. Si a la primera no nos sale como queremos, vamos a intentarlo otra vez, cuáles son las partes del alegato, qué debo hacer, cuál es su finalidad, de tal forma que con el tiempo yo me distinga por ser una abogada, un abogado con un prestigio ganado, con base en el trabajo, en la disciplina, en el estudio, con base en esto que ustedes hacen que demuestra su interés. Venir aquí es una muestra del interés que ustedes tienen por ser abogados diferentes, por ser abogados mejores, por ser abogados, abogadas con mejores herramientas para enfrentarse al ejercicio profesional. Esto que les acabo de comentar, de cómo es de imponente una audiencia de juicio oral, porque impone, porque muchas veces nos empieza a temblar la mano, ¿no? Estamos queriendo dar algo y se nos caen las cosas, empezamos a sudar, empezamos a tartamudear, empezamos a sentirnos incómodos. ¿Por qué? Porque me siento observada y eso a mí me genera nerviosismo, me genera miedo escénico. No es sencillo, compañeros. Si no es sencillo a veces exponer un tema de clase frente a sus compañeros, imagínense ustedes estar siendo observado por el juez que es un perito en derecho. ¿Y qué tal que lo que yo digo no es cierto? ¿O qué tal que ya se derogó el artículo porque chequé una versión del año pasado y no tuve el cuidado de bajar una versión actualizada? ¿Y llega a suceder? Claro que llega a suceder. Llega a suceder que nosotros estamos argumentando, no nosotros, pero puede darse el caso en que se esté argumentando un artículo que ya fue superado o una tesis que ya fue superada. ¿Y en quién está la falla? Pues en nosotros, porque no nos actualizamos, porque muchas veces decimos, bueno, ya leí el artículo, lo leí cuando llevé tal asunto, ya sé lo que dice, ¿no?
El derecho es dinámico, el derecho es cambiante, el derecho tiene reformas continuamente y nuestra obligación, más allá de estar pendiente de las reformas, que es muy recomendable, cada que yo voy a consultar un artículo, voy y checo el texto vigente de la ley. Ahora con estas herramientas que tenemos de la Suprema Corte, que tiene ahí un apartado de normativa nacional e internacional y tiene sus buscadores, pues es muchísimo más práctico que antes. Entonces, es cuestión de 5 minutos que le dediquemos a bajar la ley y a consultar. Y ya tenemos entonces la seguridad de que vamos a dar un argumento fundado, un argumento sólido, un argumento bien respaldado. Esto que les acabo de comentar, compañeros, tienen la oportunidad de vivirlo. Tienen la oportunidad de vivirlo en esta actividad práctica que vamos a desarrollar. Vamos a crear 2 equipos. En un juicio siempre hay actor y demandado. Y aquí queremos tener actor y demandado. Hay un caso práctico que ya está colocado en la plataforma. Ahí están los documentos base. Entonces, se trata de que formemos equipos, cuando menos de 8 o de los que puedan ser, en el que todos participen, en los que todos participen. No pueden ser 3 equipos porque nada más hay 2 partes. Y solamente vamos a realizar un juicio. Entonces habrá un equipo parte actora, un equipo parte demandada. Siempre el mayor peso lo lleva la parte actora porque es la parte que determina la acción, que establece la pretensión, que narra, hace la narrativa de hechos, que ofrece las pruebas con las que considera que va a acreditar los elementos de esa acción que escogió. Y el demandado, aunque también tiene una labor, pues el demandado trabaja con lo que la actora ya hizo. Está buscando, pues escogió tal acción, se equivocó. Pues el hecho lo narró de esta forma, no está bien narrado. Vamos a hacerle ver sus errores. Y aparte trabajar en las excepciones que pueda oponerse, procesales o de fondo. De eso se trata nuestra actividad. Seguir todo un juicio hasta que, en todas sus etapas, hasta que lleguemos a las audiencias preliminares y a las audiencias de juicio. A lo mejor ahorita, que yo les estoy hablando de algunos aspectos del procedimiento, les suena desconocido. Pero durante este mes vamos a tener con las personas que quieran trabajar esa actividad, vamos a formar 2 equipos y con estas personas vamos a tener reuniones para coordinar, para aclarar dudas, para decirles cómo son las etapas del procedimiento, con independencia de lo que ustedes lean en la plataforma para sus actividades, cómo son, en qué consisten, cuál es la finalidad que debemos hacer. Vamos a tener 4 sesiones de coordinación presenciales. Ahorita les voy a repartir los calendarios para las personas que vayan a participar. Serán los días 6 de octubre, 20 de octubre, 27 de octubre y 3 de noviembre. 6 de octubre, 20 de octubre, 27 de octubre y 3 de noviembre, de las 11:30 a la 1:30. Seguramente en alguno de estos salones todavía está pendiente que nos determinen ello. Y en esas sesiones de coordinación lo que vamos a hacer es disipar dudas, practicar interrogatorios, decirles de qué forma se hace un interrogatorio, cómo se interroga un testigo, para que el día 10 de noviembre, que va a ser la práctica presencial de los simulacros de audiencias preliminar y de juicio, ese día ustedes, el que le toque desempeñar el rol de abogado o de abogada, comparezca en la audiencia, interrogue a un testigo, objete preguntas o contrainterrogue a un testigo, que también es una técnica bastante complicada, o en su defecto formule el alegato. Entonces hay actuaciones importantes que cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de simular. Una vez que estén formados los equipos, ustedes repartirán qué rol le va a corresponder a quién de ustedes. Uno va a ser el actor, otro va a ser las veces de testigo, otro va a ser el abogado que comparece en la audiencia preliminar, otro va a ser la abogada que interroga en la confesional, otro va a ser el abogado que esté objetando. Cada quien va a definir qué roles le corresponden a uno. En la vida real, un solo abogado es el que lleva todo el peso de la audiencia, ¿no? Él interviene en la preliminar y él interviene en el desahogo de las pruebas y formula el alegato.
Pero esta, como es una actividad académica donde se trata de que todos aprendamos, tenemos esa libertad de encargar una específica función a un compañero o compañera que haga las veces de abogado, de tal forma que todos podamos tener una participación activa en esta práctica. ¿Sí? ¿Alguna duda, compañeros, de este primer momento? Estoy segura que no todos los que estamos presentes aquí en este salón van a poder participar. A pesar de que nosotros lo programamos para el día sábado, porque normalmente no se trabaja el día sábado, con sus excepciones, ¿no? Hay personas que sí trabajan los días sábados. Pero si alguna persona me dice, pues me gustaría participar, pero yo no puedo el sábado, o precisamente, maestra, el 6 de octubre, el 20 de octubre, el 27 de octubre y el 3 de noviembre voy a trabajar. Y precisamente voy a trabajar de las 11:30 a la 1:30, no puedo venir. ¿Qué puedo hacer, maestra? Bueno, para las personas que no puedan trabajar la actividad presencialmente, deberán de trabajarlo en la plataforma. En la plataforma, en el calendario de actividades que ustedes ya conocen, ya están detalladas las fechas de todas las fases de la actividad, de la fase 1 a la fase 12. Ya tienen ahí sus fechas específicas de realización. ¿Cómo se van a integrar equipos en la plataforma? El día de mañana yo coloco en la plataforma los avisos de cómo quedan integrados los equipos para que se trabajen en la plataforma con las personas que no trabajan presencialmente. Y las personas que trabajan presencialmente no tienen que trabajar la actividad en la plataforma, ¿sí? Pero únicamente la actividad final, porque luego me dicen, ay maestra, entonces ya no trabajo, ¿verdad? Porque como ya voy a venir aquí, pues ya no tengo que trabajar las actividades que faltan. No. Me parece que la unidad 4 tiene 3 actividades. 4 actividades. Pues las 3 primeras actividades sí las tendrán que hacer todos. La unidad 5 la tendrán que trabajar todos. Pero la actividad práctica, que es esta, va a haber esas 2 opciones de trabajarla. Otra, la trabajamos aquí presencialmente con toda la riqueza que ello les puede aportar, o la trabajan en la plataforma, es una u otra. ¿Sí? ¿Dudas, compañeros? Mande. Otra vez. Sí. No. Otra vez para todos. ¿Alguien más tiene duda en este punto? ¿A todos les quedó claro? Bien. Hay 2 formas de trabajar esta actividad. O lo trabajan aquí, presencialmente, incorporándose a un equipo, viniendo en las 4 veces que nos vamos a reunir, y el día 10 de noviembre, que va a ser la simulación, tendremos que venir 5 veces, aparte de esta, en un sábado de las 11:30 a la 1:30. Entonces, nos integramos a un equipo si estamos dispuestos a trabajarlo de esta forma. Y las personas que se integren al equipo no tienen que trabajar en la plataforma. La actividad práctica. No tienen que trabajar la plataforma en la actividad. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Ahora, las personas que estén a distancia viéndonos, que no pudieron venir por cuestiones de trabajo, de distancia, de lo que fuere, forzosamente tendrán que trabajar la actividad en la plataforma, ¿sí? ¿Cómo van a trabajar la actividad en la plataforma? Básicamente con las indicaciones que ya están en el calendario de actividades. Lo único que yo voy a subir para los que están en mis grupos a partir de mañana es la integración de los equipos. De esas personas que están en la plataforma y que no van a trabajar presencialmente, yo voy a definir equipos para que trabajen la actividad en la plataforma. ¿Sí, compañero? ¿Cómo se llama? Alfredo, ¿está más o menos claro? ¿Sí? Mande, compañera. No, es que sí tenemos que definir si trabajamos aquí o en la plataforma,
porque si no podríamos hacer por ejemplo, la coordinación del día 20 de octubre, si usted faltara, no hay manera de suplirla. No se puede trabajar en plataforma porque es como una retroalimentación, como una coordinación del trabajo presencial. Entonces, son únicamente 5 sábados. 5 sábados que están más o menos espaciados, salvo el 20, 27 y 3 de octubre que están seguidos, pero créanme que para ustedes va a ser una etapa bonita. ¿Por qué? Porque van a estar aquí en el ambiente universitario. Ustedes son universitarios, ustedes son de esta facultad, y yo me imagino que rara vez vienen aquí a tomar alguna clase, ¿no? Entonces aprovechen esa oportunidad. Lo que sí les puedo asegurar es que no se van a arrepentir. E incluso de integrar sus equipos, de convivir con sus compañeros, no sé si entre ustedes se conocen, tal vez la mayoría no. Yo tuve una experiencia muy bonita en el grupo pasado. Vinieron compañeros de diferentes estados, integraron un equipo. Y ahora que me los volví a encontrar, tienen un despacho. Había un perito que viajaba por todos los estados por cuestiones de su trabajo, había una persona que se dedicaba a las cuestiones laborales, había otra persona que había estado trabajando en una empresa y todos tenían experiencias diferentes. Y para mí fue muy gratificante que me dijeran que ya tenían un despacho. Entonces, claro, cuando ellos integraron el equipo no sabían, ¿verdad? Eso se dio con el pequeño tiempo, el pequeño lapso que tuvieron para integrarse y para trabajar en equipo. Bien, ¿alguna otra duda, compañeros? El siguiente paso que vamos a hacer es que levanten la mano, tanto del grupo de la maestra Marisol Tinoco como de los grupos que yo asesoro, los que tienen la disposición de trabajar esta actividad en forma presencial. ¡Wow! ¡Qué agradable! Muchísimos de ustedes. ¡Qué bueno! ¿Quiénes son de la maestra Marisol Tinoco? Muy bien. ¿De la maestra servidora? Muy bien. Vamos a pasar 2 hojitas para que aquí únicamente se anoten de la maestra Marisol Tinoco esta hoja, los que van a participar en la práctica. Sí. Y en esta hojita, nada más los que van a participar en la actividad de los grupos que yo asesoro. ¿Sí? ¿Usted va a participar? Ah, bueno, está muy bien. De todos modos es la misma actividad, compañera. Ah, para la hoja, sí, está muy bien. Sí, adelante. Un poco abonando a lo que la maestra decía, yo creo que han estudiado un poco la plataforma, pero se las quiero estructurar más a detalle. El juicio oral se divide en 2 etapas, audiencia preliminar y audiencia de juicio. Las 2 etapas las vamos a desahogar en esta actividad. Se van a dividir en actor y demandado. Vamos a formar los equipos. Los equipos van a tener la tarea de coordinarse, generar estrategias de trabajo en equipo y sobre todo a distancia, porque tampoco van a poder estarse viendo entre semana. Y cada semestre, pues cada equipo ha sido muy creativo y forma a través de los medios electrónicos que si suben en el Drive, que si crean una página de Facebook, hacen utilizan muchas herramientas para poderse coordinar, crean grupos de WhatsApp y están en la madrugada ahí trabajando. Por eso es que se llegan a integrar mucho en los equipos, porque es un trabajo muy pesado. Yo felicito a los que aceptaron el reto. Es un trabajo pesado, pero es un aprendizaje intenso, porque ustedes van a llevar a cabo un juicio y nunca lo han hecho a lo mejor, ¿no? O a lo mejor han asistido a alguien, pero como tal no han tenido esa vivencia, y es una experiencia muy importante porque desafortunadamente tenemos esa falla en el sistema educativo. Todo es teórico y no tenemos mucha practicidad, ¿no? Y entonces, en realidad, cuando el alumno sale, el aprendizaje a veces se tiene más en la práctica
que en la teoría, ¿no? Y a veces ya se le olvida lo que aprendió, y pues es un montón de información que a la hora de llevarlo a la práctica no sabes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor te puedes saber de memoria el juicio de amparo, pero ni siquiera sabes dónde está la oficialía de partes para meter tu demanda de amparo, ¿no? O no sabes bien cómo es la dinámica para entregar las copias, ¿no? De la demanda. Entonces, todas esas cuestiones son importantes y yo quiero que ustedes ahora abran su mente para entender en ese contexto lo que implica su educación. Que no se queden cortos, sino que tengan esa visión integral de que su educación es su responsabilidad, no del sistema educativo. Y entonces los que tienen que ser creativos para que su educación sea eficaz son ustedes. La universidad tiene todas las herramientas y esta es una de las herramientas que la universidad les da. En casi ninguna institución se hace simulaciones de este tipo. Y ustedes lo tienen que aprovechar. La universidad tiene los mecanismos electrónicos, los medios informáticos, el aula especial de juicios orales que está muy bien y tienen todo el equipamiento para que funcione. Entonces estamos en la mejor universidad, una de las mejores universidades del mundo, con todos los instrumentos para que ustedes tengan un aprendizaje eficaz. ¿Y qué es lo que les corresponde hacer a ustedes? Pues dar lo mejor de ustedes, ir más allá. Y con esa visión es que yo quiero que ustedes tomen este compromiso con ustedes mismos. Cuando empezamos la actividad van a ver que se va a generar un espíritu de competencia entre los actores y los demandados, pero yo les digo, su competencia es con ustedes mismos, porque ustedes mismos van a medir qué tanto saben interpretar una ley, porque ahorita han tenido un montón de aprendizaje, pero la parte medular de un abogado es la interpretación jurídica, que en su demanda ustedes van a hacer un escrito donde le van a decir al juez sus pretensiones con fundamento legal y cómo van a tener ustedes la capacidad del caso concreto, plasmarlo a un escrito donde van a fundamentar con base en todo el marco jurídico que les pueda aplicar y todos los instrumentos argumentativos que pueden hacerse valer para hacer una construcción jurídica en donde mi caso concreto lo voy a llevar a la aplicación de la ley y le voy a decir al juez, esto me corresponde con base en estas pruebas y con esto fundamento legal, y tienen que hacer una interpretación. Y entonces ahí vamos a llevar a la práctica todos los principios interpretativos, la metodología jurídica, y van a tener que tener un punto de vista epistemológico para hacer su escrito, su construcción de la demanda, para construir sus agravios. Y entonces ahí es donde ya entra todo el marco contextual que ustedes ya tienen, porque no solo van a aplicar el derecho interno, pueden aplicar el derecho internacional, pueden usar criterios internacionales, pueden utilizar jurisprudencia, pueden consultar criterios interpretativos de otras cortes internacionales, dependiendo del tema. A veces pensamos que los derechos humanos solamente es derecho penal, ¿no? Y que la privación de la libertad y la tortura, y ya piensan que esos son derechos humanos, y no vemos los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales, y hay una serie de interpretaciones que tiene ya la Corte Interamericana, que es la que tenemos más cercana, pero si ya se echan un clavado más allá, pueden consultar la Corte Europea, la Corte Africana, tienen buenos criterios. Y entonces, un órgano jurisdiccional trabaja con base en lo que le dice el litigante. Por eso también, si nuestro derecho está en pañales y no está evolucionado al nivel del paradigma del derecho internacional de los derechos humanos, es porque los litigantes no construyen argumentos jurídicos de alto nivel. Si ustedes luego ven las demandas, ya solamente son repeticiones de lo que ya se dijo, ¿no? Pero no hay creatividad. Y entonces yo los reto a que en esto ustedes sean creativos, consulten jurisprudencia. Desde que iniciamos el semestre ya a mis alumnos les he dicho, consulten jurisprudencia.
No todo lo que dice la ley es lo que se aplica, por eso somos un sistema jurídico de control difuso con tintes concentrados. Entonces, la actividad de los jueces es muy importante en la construcción jurídica y ustedes lo tienen que saber y lo deben de saber aplicar en el caso concreto. Y ahora ya, si hacemos una interpretación sistemática de la ley, ¿qué es hacer una interpretación sistemática de la ley? ¿Te vas a ir a la literalidad o vas a hacer una conceptualización en el contexto? Es que la ley precisamente no lo dice, pero si leemos todo lo que la ley establece, podemos decir que la visión del legislador fue proteger a la persona para que no se le considerara culpable desde un inicio. Y aunque a lo mejor la ley no dice que lo que debe de preponderar es la presunción de inocencia, todo el contenido de la ley te lleva a respetar al individuo su presunción de inocencia. Por lo tanto, en el caso lo que procede es declararlo inocente, porque las pruebas no son contundentes para declararlo culpable. Y así, esa es la parte que nos toca aprender en la interpretación y que los que van a hacer la parte medular la van a tener los actores, porque ellos van a darle el impulso, la línea y la visión a este juicio. Ustedes tienen un caso que se les va a plantear. Con base en ese caso, ustedes tienen que echar a andar su imaginación y pensar en todas las hipótesis posibles y qué van a argumentar, por qué línea interpretativa van a conducir al juez para que su juicio tenga el objetivo que ustedes quieren. ¿Qué quiero demostrar? ¿Qué necesito para demostrar eso y a dónde quiero llevar al juez? Ah, pero ¿qué puede alegar la otra parte? La otra parte puede decir qué pruebas puede tener. Entonces yo tengo que ver todas las hipótesis, todas las salidas y tengo que cerrar el camino con mis pruebas. Y que esas pruebas no solo sean indicios o evidencias, sino sean prueba plena, que me permita convencer y tener la certeza jurídica de que ese acto es verdadero, que tengo los testigos necesarios que corroboren mi dicho, que tengo la documentación legal que demuestre lo que yo estoy solicitando. Y con base en todas esas construcciones ustedes van armando su demanda. Y entonces le van a dar la línea a la parte contrademandada y entonces el contrademandado va a decir, ah, bueno, ya me dijo esto, bueno, pero no sabe que también existe esto y ese día estaba también Martita y ella vio y me dijo y subimos y bajamos. Todo eso ustedes lo tienen que construir con base en la línea que nosotros les damos y con base en los lineamientos, pero tienen que desarrollar toda esa parte que les corresponde como actores jurídicos. Y entonces esto es una actuación, si te toca ser el actor, te tienes que poner en tu papel y tienes que exigir lo que te corresponde. Si tú eres el demandado, pues te tienes que poner en tu papel. Si eres el testigo, luego suben los testigos y les dicen, ¿me da la dirección? ¿Y qué dirección cree que dan? La de su casa. Se les olvida que tienen que meterse en el caso o luego dan su nombre. Ay, ya no me acuerdo cómo me llamo. O sea, tienen que meterse en ese papel y estar inmersos y por eso hacer un muy buen equipo porque todos tienen que coordinarse y precisamente en esa pluralidad de criterios es donde van a enriquecerse porque luego empiezan, no, es que yo pienso igual. El semestre pasado me hablaba un alumno, no, maestro, es que él dice una cosa y yo quiero ir por otro camino. Entonces tienen que tener, esa también es parte de la labor de los abogados, ser conciliadores. Ahorita ya hay una ley que se llama Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos, sobre todo en materia penal, que es la mediación, la conciliación. Eso forma parte también de lo que le corresponde a un abogado. Entonces también lo van a llevar a cabo conciliando y mediando entre ustedes mismos para ponerse de acuerdo, porque luego se ve cuando no hacen equipo, no logran tener, porque ya le está torciendo la boca, es que dijo lo que yo no le había dicho, y entonces no se empiezan a complementar. También tienen que tener esa habilidad social de superar las diferencias y lograr lo mejor. No de que se monten en su macho, no, es que yo ya le dije que ese no es el camino, lo que tenemos que alegar es esta cuestión y no y yo no. Entonces, si no es lo que yo digo, ya no, ¿no? ¿Y por qué no enriquecer para que surja un argumento sólido
y entonces puedan tener mayores posibilidades de ganar. Y la finalidad, céntrense en la finalidad, ¿qué quiero aprender yo? No tanto de ganar o perder, sino qué tanto quiero aprender yo mismo. Y sobre todo métanse el chip del reto de aprender a interpretar, porque eso es lo más importante. Tú no sabes interpretar una ley y nada más vas a decir, es que la ley dice esto, o sea, ni siquiera hay abogados que dicen, pues como opera la suplencia de la queja, pues nada más le vengo a decir que me haga, por favor, que me ampare, que me ayude, que me eche la mano porque estoy muy mal y pues ya, es lo único que dicen. Y las construcciones jurídicas y el trabajo del abogado, ¿dónde está? Ustedes tienen que tener ese chip, yo tengo que hacer una construcción, tengo que guiar al juez, le tengo que ir diciendo por dónde, no nada más citar. Ya, yo les digo, pongan jurisprudencia, y la ponen, y la interpretación de la jurisprudencia al caso concreto, ¿dónde queda? Y como, bueno, aunado al anterior, sirve de sustento la jurisprudencia número tal, y ya, todo lo ponen. ¿Saben lo que hacen los que hacen sentencias? Ni las leen. Porque dicen, ¿para qué? Si yo sé lo que procede en este caso. Pero si tú haces un argumento que lo obligue a estudiarla, la va a estudiar. Si no, no la va a estudiar. Va a decir, yo sé más que él. Y entonces, con base en ese factor del beneficio que ustedes van a tener, tomen con seriedad esta actividad. ¿Qué beneficio les va a dar? Es un gran ejercicio académico de aprendizaje porque no solo estamos generando derecho, estamos generando instrumentos de aprendizaje para otros y después ustedes cuando se vean en el video van a decir, órale, la regué aquí, hice bien esto, hice bien lo otro, a veces te ganan los nervios, a veces te sorprendes y dices, ay, lo hice mejor de lo que esperaba, no sabía que sí podía, pero es un reto personal y que requiere de mucho esfuerzo, sobre todo de estudio, y si no saben interpretar, pues aprender. Para eso estamos aquí las maestras y eso es parte del reto, porque la interpretación se va a dar en la fase escrita, en la demanda y en la contestación y en el ofrecimiento de pruebas. Tienen que poner mucho cuidado en la forma, porque luego hasta se les olvida firmar las diligencias, ¿no? O va la demanda sin la firma, o luego están, es que la firma es la mía o la que viene en la credencial del lector, que es el actor, ¿no? Y luego, ¿cómo sacamos la firma de la credencial del lector del actor? Y luego cuando hacen sus cédulas también dicen, firman, o sea, tienen que tener todo el control de todos los elementos formales que se necesitan en el procedimiento y los de fondo. A veces uno por estar más preocupado por la argumentación y la cuestión de fondo, a la mera hora, aunque esté muy bonito su peritaje, pues no está bien porque le falta algún elemento de forma. Entonces tenemos que hacerlo delicadamente, meticulosamente y con todo el peso sólido de la argumentación jurídica, el sustento jurisprudencial. Pueden hasta citar doctrina, todas las fuentes del derecho, ustedes ya se las saben, ¿no? Pues ahorita es el momento de llevarlas a cabo. Si bien es cierto, no estás aplicando una ley, hay una jurisprudencia que habla lo que es un churro, ¿ustedes la han visto? Un churro, porque para efectos de un permiso mercantil, había toda una discrepancia si el churro era pan o era fritanga o una fruta, no sé qué, o no, o una botana, ¿no? Y había una cuestión de un permiso que si era churro no se lo daban y entonces en la jurisprudencia se define qué es el churro, para efectos de qué ley se le va a aplicar. Entonces, todos, pues, vea hasta dónde llega la interpretación y cosas que tú dices, ¿en serio? ¿No? Tenemos que definir muchas veces algunos conceptos. Por ejemplo, en este caso se trata de la prestación de servicios. Vamos a tener que saber perfectamente en qué consiste, cuál es su naturaleza, hacia los alcances, si estuvo bien hecho, si no estuvo, si con base en el contrato tiene las formalidades o no. Hacer todo el estudio teórico de la parte medular y luego los hechos. ¿Qué hechos hay? Bueno, hubo este hecho, este otro hecho, este se comprueba, no, ¿qué necesito? Toda esa parte es muy importante, todo el estudio. Y ya luego, bueno, vamos a ver la estrategia, por dónde nos vamos a ir, qué queremos demostrar.
¿Qué tenemos que demostrar? ¿Cuál es la litis? Y entonces identifico la litis. ¿Hubo un incumplimiento o no hubo un incumplimiento del contrato? Ese es mi litis. Y entonces, ¿qué necesito para probar el incumplimiento? Y entonces se te va a abrir todo el panorama y decir qué pruebas son fundamentales e irrefutables para acreditar un incumplimiento. Y las empiezas a generar tu estrategia. Pero eso es estudio, es investigación, es consulta, es entender la figura del contrato de prestación de servicios, la figura del incumplimiento, las obligaciones, todo eso, que ya lo saben y ahora es llevarlo a la práctica. ¿Ok? Y entonces en la audiencia preliminar nosotros hacemos todo el planteamiento de cuáles son los hechos controvertidos y no controvertidos, que desde ahorita ya vayan teniendo esa visión, desde la historia que nos marca ahí, qué hechos hay como que conflicto y qué hechos no, qué tengo que probar y qué no se tiene que probar. Se hace la admisión de las pruebas y ya, hasta ahí llegamos. Y luego ya en la etapa del juicio es donde ya se desahogan las pruebas, se escucha a las partes, se desahogan las confesionales y las ofrecen las periciales, se escuchan los alegatos, la maestra nos hablaba un poco de lo que eran los alegatos. Esa es parte ahora ya de la interpretación jurídica, pero en la fase oral. Todo eso ustedes a la hora de estar desahogando una testimonial o una confesional tienen que interpretar la ley y entonces ser muy audaces para que hacer una sinapsis de volada para que le salga la interpretación y induzcan a su testigo a que con base en lo que dice la ley responda y le hagan las preguntas conducentes para demostrar lo que quieren demostrar. Pero eso forma parte de que ustedes dominen la ley, el caso, los hechos y generen una interpretación para que su testigo funcione o puedan hacer que el testigo de la otra parte testifique a su favor. Y entonces ustedes tengan todas las herramientas para ganar el juicio. Es una cuestión muy delicada un juicio oral porque tiene muchas ventajas, pero por lo mismo de que todo se desahoga en un solo instante, pues tienes que tener una habilidad mental y ágil de construcción jurídica instantánea. ¿No? Ya te acuerdas cuando estás en la cama, híjole, y si le hubiera invocado la jurisprudencia, ¿no? Y ni siquiera sabías que existía, porque no haces una investigación previa. Entonces tienes que llevar bien peinado todo el posible camino y todas las jurisprudencias que se pudieran aplicar, por ejemplo, de los interrogatorios, de si es una pregunta que no es correcta, si es una pregunta que está haciendo el testigo se declare confeso, que se autoincrimine, muchas cosas. Tú tienes que tener el dominio de esa información para ser un verdadero actor jurídico en un juicio oral. Ya no es lo mismo que te andes copiando el machote de la demanda del vecino y ya dejes que el juicio siga como, vaya, pues ánimo, ahí ya a ver qué pasa. Ya precisamente la oralidad implica el compromiso de las partes de hacerlo bien y sobre todo del juez, porque lo que pasaba es que nunca se aparecía el juez en los juicios, ¿no? Todo lo llevaba el secretario y lo único que hacía era que firmaba. Con base en este nuevo sistema se obliga a la inmediatez, a la interacción de las partes y que el juez precisamente conozca, interprete la conducta, el modo, los argumentos de las partes para emitir su decisión con imparcialidad y ustedes lo van a poder ver todos esos elementos y entonces su aprendizaje va a estar más claro y cuando ustedes vayan a una audiencia digan, este juez lo hizo mal, no, así no debe de ser, la ley dice esto, la audiencia preliminar debe de llevar todo esto, esta audiencia le faltó esto y esto, se saltó, no vio esto. Todos esos elementos ustedes ya lo van a tener muy claro porque este ejercicio les va a dar todo ese conocimiento y va a ser tan dinámico que no lo van a sentir, lo van a disfrutar. Después van a sentirse muy satisfechos
y ustedes van a decir, me faltó, no lo hice bien, hubiera investigado más, y estaba fácil, pero por no leer, por no consultar, porque ustedes van a ver que el equipo a lo mejor va a hacer mejores alegatos que ustedes y van a decir, sí, me vi corto, no lo pude haber hecho mejor. Entonces, desde ahorita, ustedes mismos pónganse el compromiso consigo mismo y con esta universidad que nos ha dado todo para que ustedes sean felices en su aprendizaje, así es que aprovechenlo. No sé si tengan alguna duda, ¿no? Ya tengo yo aquí, los equipos de la maestra Marisol Tinoco, el equipo que se formó de los grupos que yo tengo. Por última vez, ¿llegó alguien del maestro Alfredo? ¿No? Si quiere usted repartirle a sus alumnos, maestra. Joel García. Catalina Rosales. Así sirve que los voy conociendo. Diana Laura Becerril. Alejandro Alaid. Alfa Yadira Gómez. Alfa. Ramírez Soto, Cristian Arturo. Cristian. Gerardo Marroquín Segovia. Giovanna Vázquez López. Yuriana Rodríguez. Diana. Montserrat Galván y Ana Claudia García. Montserrat, muy bien. Uno, nada más. Sí. Ana Claudia García. Jonathan Guerra, Alfredo Antonio Morales. Mucho gusto, Alfredo. Fernando Cerón Palma y Alma Espinosa, que ya lo tiene. Bien, ya cada uno de los integrantes de los equipos de la maestra Marisol y de su servidora ya tienen que es como un cronograma con las fechas en las que nos vamos a reunir y las indicaciones para el envío de los proyectos que van a realizar. Cada equipo deberá de tener un representante y ese representante es el que va a coordinar la forma de trabajar de ese equipo. Lo que se pide es que ese representante procure que todos los integrantes del equipo participen de alguna o de otra forma. Bien decía la maestra Marisol, vamos a dejar de lado todas aquellas cuestiones de que no me cayó bien o es que vive hasta no sé dónde o es que es penalista y que sabe de civil o cualquiera de esas cuestiones, ¿no? De lo que se trata es de integrarnos, de participar en equipo y entonces la responsabilidad del representante de grupo, de equipo, pues es trabajar en esa labor de lograr un acoplamiento de todos sus compañeros, compañeras para que se pueda trabajar, ¿sí? La maestra va a designar a su representante. ¿Aide? ¿Quién es Aide? Aide. Bueno, Aide se puede coordinar con ay, es que no las ubico. A ver, ¿Janet quién es? Janet. ¿Con Janet? Las dos, porque luego cuando una no está la otra y así, porque también luego se le carga mucho. Entre las dos me ayudan, por favor. También ahorita que terminemos,
todos mis alumnos, aunque no se hayan inscrito para participar de manera presencial, me esperan para que al final platiquemos, para que les diga cómo nos vamos a coordinar. Ajá. Porque a lo mejor no pueden participar de manera presencial, pero yo les voy a decir qué mecanismos vamos a implementar para su participación, ¿sí? Y por favor no le dejen todo el trabajo a los coordinadores, porque así son. Luego me habla el coordinador, es que todo el mundo dice que a tal día y no me han dado nada, y luego la mayor trabajo lo tienen ellos porque les toca estar conjuntando todo. Entonces, sean por favor muy dinámicos y en ese sentido empáticos con la responsabilidad que les corresponde a cada uno. Háganlo como si fuera un trabajo solo y que es su responsabilidad, porque luego cuando se confían que es en equipo, pues dicen, pues ya, y ellas me van a dar cuenta de realmente el porcentaje, la actitud y la disponibilidad que tuvieron a la hora de participar, y yo lo tomo en cuenta para cuando califico, porque no es nada más es decir sí, pero los hechos son los que hablan, ¿no? Entonces, aunque aquí tengamos una lista, pues hay que hacer una evaluación, ¿sale? De parte del equipo que se formó con mis grupos, los representantes van a ser Fernando Cerón y va a ser Alma Espinosa. Entre los dos se van a coordinar y van a lograr ese acoplamiento por parte de sus compañeros para que puedan trabajar, ¿sí? Todas las ideas se toman en cuenta, todas las ideas participan, todas las ideas se enriquecen, entonces no caigamos en lo que se ha caído en otras situaciones con otros equipos, donde se ignora la aportación de algún compañero o algún compañero que quería participar como abogado que interroga, pues no se lo permiten o no lo dejan. Entonces vamos a tratar de ser equitativos en ese sentido de distribuir las oportunidades de participar, también tomando en cuenta qué es lo que los demás integrantes del equipo quieren hacer, cómo quieren participar y tratar de que todos tengan participación, ¿sí? Ahora vamos a definir quién va a ser el equipo actor y quién va a ser el equipo demandado, ¿sí? ¿Está haciendo los papelitos para eso, maestro? Para los grupos de distancia, para los que van a trabajar en la plataforma, les reitero que el día de mañana yo voy a colocar las indicaciones en la plataforma. Ahí voy a definir los equipos que van a quedar integrados para trabajar en la plataforma y ahí voy a decir quién va a ser el equipo actor y quién va a ser el equipo demandado. Y ya todo lo demás se van a ir guiando por las fechas que ya están establecidas. En la fase 2, por ejemplo, es el envío de la demanda. Ya tiene ahí una fecha cuando se va a mandar, de tal forma que también voy a designar quién es el representante de ese equipo en la plataforma. Muchas veces me ha sucedido que nunca, ni siquiera abren para ver el equipo de la plataforma y llega el examen final y llega ya a sentar las actas y me dicen, maestra, pero es que yo no tengo calificación en la actividad final. Ah, pues es que seguramente no la trabajó. No, pero es que, ¿cómo se trabajaba? Entonces, ni siquiera, en algunos casos, tuvieron ese interés de estarse informando qué es lo que se va comunicando a través de la plataforma. Yo sé que este no es el caso, ni en los grupos de la maestra ni en los grupos míos. Eso pasó en otras circunstancias. Adelante, maestra. Aquí hay dos papelitos que tienen actor y demandado. Demandado, ok. Entonces al equipo de la maestra Marisol Tinoco le toca hacer las veces de parte actora. Tienen un reto importante, vamos a platicar ahorita un poquito de la demanda, porque la próxima vez que nosotros nos veamos va a ser el 6 de octubre y va a ser para platicar la contestación de la demanda. Quiere decir que aun cuando ustedes tienen mucho tiempo, del 22 de septiembre al 4 de octubre, tienen casi 3 semanas para elaborar la demanda, pues sí tienen que tener una retroalimentación, una guía de qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Ahorita platicamos de la demanda para todos los que son actores. Hago un paréntesis, ¿hay alguna duda en relación con lo que hemos comentado? ¿No?
Mande. No, trabajar también. Se trabaja y se coordina, claro. No, sí se puede ser, se puede ser. Lo único es que, por ejemplo, los representantes son los que van a conjuntar todas las ideas para definir la demanda. Y los representantes son los que van a mandar a enviar la demanda a la maestra Marisol Tinoco y a su servidora. No todos los representantes van a decir, es que ya se tardaron, ahí le va maestra la demanda. No, todos los envíos van a ser por conducto de los representantes y las indicaciones serán por conducto de los representantes. Los acuerdos que se dicten, porque nosotros seremos las funcionarias del tribunal, entonces los acuerdos que se dicten, no se estén riendo, compañeras, los acuerdos que se dicten se van a enviar a los representantes y los representantes tienen la obligación de circularlo entre los integrantes del equipo. Es conveniente que cada integrante vaya formando su expediente. Esa es una parte de disciplina que tienen que tener desde ya. Imagínense ustedes un abogado que no tiene integrado su expediente. ¿Qué conocimiento va a tener de su asunto? Claro, andan buscando un acuerdo y el acuerdo son unas hojitas dobladas que trae metidas por otros expedientes. No, es el expediente, desde la demanda hasta la última actuación, todos los acuerdos, las promociones que va presentando la otra parte, todo. Si ustedes están en la necesidad de hacer un pedimento o de hacer una refutación en la audiencia y necesitan consultar algo, se supone que ya lo conocemos, pero pongamos por caso que quieren consultar algo y no tienen debidamente integrado su expediente, nunca van a encontrar eso que quieren. Y eso, como estamos siendo grabados en audio y video, de eso vamos a platicar, eso es una característica de los juicios orales civiles, todas las audiencias se graban en audio y video. Lo bueno y lo malo que aporta un abogado se está grabando. Su falta de preparación, su falta de cuidado, que está bostezando en la audiencia, que constantemente se ríe en la audiencia, que no sabe ni siquiera dónde están los acuerdos, todo eso queda grabado. Entonces no hay nada que les dé a ustedes mayor seguridad en una audiencia que conocer su asunto, que conocer su expediente. Cada que ustedes tengan que consultar un expediente es porque de verdad les hace falta, porque ya todo lo tenemos que traer aquí. ¿Qué excepciones se opusieron, señoría? Se opuso a la excepción de litispendencia, se opuso también a esta excepción. Si el juez pregunta, ¿qué excepciones se opusieron, abogada? No va la abogada corriendo, a ver, espéreme, señoría. Espéreme tantito, señoría. Y no empieza la abogada en el momento a revisar su expediente, sino que ya lo trae, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda? Ya tenemos actores demandados. Vamos a platicar un poquito de la demanda, ¿sí? En la plataforma ustedes ya tienen los documentos base de la acción. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Determinar la acción. ¿Cómo vamos a determinar la acción? Vamos a analizar el caso concreto. ¿Qué tipo de acciones hay? En derecho procesal aprendimos que hay acciones del Estado civil, acciones personales y acciones reales. ¿Será una acción del Estado civil? No lo creo. ¿Será una acción personal? Hay que analizarlo. ¿Será una acción real? ¿Hay un inmueble de por medio? ¿Hay alguna cuestión así? No lo creo. Entonces voy a definir qué tipo de acción es primero. Ya que defina yo qué tipo de acción es primero, voy a ver los elementos constitutivos de la acción. ¿Cuáles son los elementos constitutivos? Voy a analizar la ley. Si me queda duda, voy a buscar una tesis de jurisprudencia y veo qué es lo que han dicho los criterios en relación con los elementos de la acción. Ya que tengo yo definidos los elementos de la acción, pongo un ejemplo. Acción reivindicatoria. Voy al artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles y ahí me dice la acción reivindicatoria compete y me va dando una serie de elementos.
Todos esos elementos son los elementos de la acción. Cada elemento de la acción debe de corresponderse con un hecho. Entonces, cuando haga yo mi narrativa de hechos, debo de verificar que cada elemento encuentre sustento, encuentre un respaldo en un hecho. Y cada hecho deberá de estar soportado con un medio probatorio. De tal forma que si yo, cuando yo acredito el hecho, consecuentemente estoy acreditando el elemento de la acción. ¿Y qué es lo que a mí me interesa? Acreditar los elementos de la acción. Entonces, como parte de la estrategia legal es determinar la acción, determinar sus elementos, determinar a quién voy a demandar, a quién procede que yo demande, quién debe demandar también. Vamos a ver las cuestiones de legitimación. Yo, la persona que aparece ahí como contratante es la que debe demandar. ¿A quién va a demandar? ¿A la persona moral o a su representante? Hay que determinar eso. Vamos a la parte de los hechos. Vamos a darle la parte histórica al juez en una forma clara, en una forma sencilla, que pueda ser entendible lo que nosotros le decimos. Vamos a iniciar en forma cronológica, de acuerdo a cómo fueron sucediendo los hechos en la realidad. No puedo decir, el año 2007 le requerí para que compareciera a otorgar la firma y escritura. Y eso se lo pedí respecto de un bien inmueble que compré en 2003. No, ahí ya estamos medio ilógicos. Empiezo por el principio. Compré un inmueble en 2003 y en 2007 le requerí el cumplimiento de alguna obligación. Este no es su caso, este es un ejemplo. Nada más vamos a ver que tenemos que partir de un orden lógico y cronológico en nuestra narración de hechos. Nuestra narración de hechos debe de contemplar circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, para qué? De tal forma que el juez pueda tener claridad del hecho que le estamos narrando. Y el artículo nos dice, cada que yo narre un hecho, debo de anunciar los testigos a los que les consta ese hecho. Quiere decir, ¿ese hecho lo presenció alguien? Sí, lo presenciaron 2 personas. Ah, pues así le pongo. Este hecho consta a los señores Pedro Pineda y Salvador Reyes. Claro, sus nombres completos. Pero es lo único que me pide el hecho. Y también me dice, debo de relacionar con los documentos que obren en mi poder. Y también con mi demanda o con mi contestación, tengo que exhibir todos los documentos que se relacionen, bien sea el documento base o bien sean documentos probatorios. Porque si no lo hago en el momento procesal que corresponde, después ya no me admitirían los documentos, salvo que fueren de carácter superveniente. ¿Sí? Entonces vamos a tener ese cuidado, vamos narrando el hecho y si se relaciona con algún documento, vamos haciendo la relación precisamente en ese momento con el documento. Y al final del párrafo decimos, acompaño este documento bajo anexo 1, 2, 3, el que le corresponda. Pero el punto es que no olvidemos acompañar todos los documentos que se relacionen con los hechos y de la misma forma anunciar los testigos que se relacionen con ese hecho. ¿Puedo después ofrecer algún documento? Sí. Habrá documentos que yo no tenga a mi disposición. ¿Por qué? Porque no me los quieren expedir en el lugar donde los tienen. Entonces me dice el artículo que yo tengo que hacerle saber al juez esa situación. Tengo que acreditarle, exhibirle una copia sellada de la solicitud que yo hice para que me expidan ese documento y que no me lo han expedido. ¿Para qué? Para pedirle al juez que sea él el que solicite el documento y se lo entreguen al juzgado. Eso lo hacemos cuando se trata de documentos que no tenemos a nuestra disposición. Y hablamos de documentos que no tenemos a nuestra disposición cuando no es procedente que nos lo otorguen a nosotros. Por ejemplo, un testamento en el archivo de notarías, por ejemplo. ¿Hay algún testimonio registrado? Si yo no fui parte de las personas que otorgaron ese acto, pues no me lo pueden dar, pero al juzgado sí se lo van a dar. Entonces, hago esa petición y el juzgado se encarga de recabar el documento, ¿sí? Ahora, vamos a ver más adelante cómo,
Si ya pasó la etapa de la demanda y la contestación, ahí las partes ya aportaron todos sus documentos. Puede haber documentos que no existían en esos momentos cuando se debieron exhibir. O puede ser documentos que ya existían, pero que yo no sabía su existencia. Entonces la ley me permite ofrecerlos como documentos de carácter superveniente. ¿Y esos en qué momento los debo de ofrecer? En el momento que yo quiera, hasta antes de que se declare visto el asunto. Entonces puedo ofrecerlo en forma oral, en la audiencia preliminar, en cualquiera de sus etapas, o en la audiencia de juicio, en cualquiera de sus etapas, aún después de que se haya formulado el alegato, pero antes de que se declare visto el asunto. ¿Sí? Esto muchas veces se puede utilizar como estrategia. El abogado dice, pues yo tengo aquí un documento superveniente, pero lo voy a ofrecer, dependiendo de cómo vea yo el asunto, lo voy a ofrecer ya que vayan a dictar sentencia. ¿Lo debe de admitir el juez? Sí, siempre y cuando caiga en los supuestos que comentamos, que sea un documento de fecha anterior a la demanda o a la contestación, del que yo no sabía su existencia, o que sea un documento posterior a esas fechas, es decir, un documento nuevo. ¿Sí? Bien, otro de los elementos que deben ustedes observar cuando elaboran su demanda es el ofrecimiento de pruebas. Es importantísimo. Hablábamos hace rato de que vamos a definir los elementos constitutivos de la acción. Habrá hechos o debe de haber hechos que relacionemos con esos elementos y estos hechos tienen que ser acreditados. ¿Cómo los acreditamos? Con medios probatorios. Entonces, en el mismo escrito de demanda vamos a incluir un capítulo de ofrecimiento de pruebas. Vamos a ser extremadamente cuidadosos con cumplir todos los requisitos para el ofrecimiento de pruebas. ¿Dónde vamos a ver esos requisitos? En la misma prueba confesional, en la misma prueba testimonial. Vamos a estudiar artículos del 969 al 1018, léanlos todos, y entre esos artículos van a encontrar los que regulan los medios probatorios. Entonces, tratándose de la prueba confesional, por ejemplo, la prueba confesional la prueba confesional únicamente es a cargo de las partes. Si somos parte actora, vamos a ofrecer la prueba confesional de la demandada, y si somos demandados, vamos a ofrecer la confesional de la actora. No podemos ofrecer confesionales a cargo de otras personas, porque entonces son testimoniales, ¿sí? Confesional únicamente para las partes en el juicio. Entonces empiezo mi ofrecimiento de la prueba confesional. 1. La confesional a cargo de Pedro Pérez, consistente en el interrogatorio que le formularé de manera directa en el momento de la diligencia. ¿Cómo sé que eso se tiene que poner? Porque eso está especificado en el artículo. Voy a revisar el artículo 1009 y ahí voy a encontrar la regulación de la prueba confesional y ahí me dice cómo se debe de desahogar la prueba, y así es como yo la voy a ofrecer para que se desahogue. ¿Sí? Hay un aspecto importante en la prueba confesional. Y el declarante, si la persona que va a confesar no comparece, debe de tener una sanción. Y nos dice el artículo, si la persona no comparece, si la persona comparece pero te contesta con evasivas, o si la persona comparece y no te quiere contestar, tú tienes que pedirle al juez que la aperciba de tener por ciertos los hechos que tú quieres acreditar, dada su actitud de no querer contestar. Entonces, yo formulo una pregunta y el declarante no me contesta o me dice no me acuerdo. Entonces, en el momento yo tendré que decirle al juez, apercíbela, juez. El juez la percibe. Vuelve a hacer la pregunta y vuelve su negativa. No, es que no me acuerdo. Entonces le digo al juez, hazle efectivo el apercibimiento, juez, y ten por cierto el hecho que trato de demostrar, consistente en que nunca pactaron la compensación de la deuda. Por ejemplo, ese es un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces tendré que dar en qué consiste el hecho que yo trato de acreditar con las preguntas que yo le estoy formulando para que en caso de que le declaren esta especie de confesión, pues
sea expresa en qué parte se le va a tener por confeso o qué hecho es el que se le va a tener por cierto, dada su actitud de no contestar o de contestar con evasivas, ¿sí? Esto es más para el desahogo de la prueba confesional, pero en el caso del ofrecimiento de pruebas, que es el que ustedes van a incluir en su escrito de demanda, cumplan todos los requisitos que se piden. Un requisito muy importante es relacionar la prueba con los hechos que se tratan de acreditar. Ofrezco la confesional a cargo de tal persona, pido que quede citado con los apercibimientos de ley que correspondan y después digo, esta prueba se relaciona con lo narrado en el punto 2 de mi escrito de hechos, consistente en esto, esto y esto. Tengo que decirle al juez qué voy a acreditar con esa confesional que estoy ofreciendo. Si se trata de la testimonial, de la misma forma. La testimonial consistente en el interrogatorio que se formule a los señores fulanito y sutanito, con domicilio tal, tal, tal. En el caso de los testigos, la regla general es que los oferentes deben de presentar a sus testigos. Yo ofrezco a Juan Pérez y a Juanita Pérez, y el día de la audiencia yo los llevo conmigo y los presento. Aquí están para que declaren, ¿sí? Pero si yo hago ese compromiso, estoy un poquito insegura, porque ¿qué tal que Juanita Pérez o Juan Pérez un día antes me dicen, ¿sabes qué? Ya no voy a ir a la audiencia. Oye, pero es que yo ya te ofrecí, sí, pero ya no puedo ir, o va él o voy yo. Como los dos somos Juanes, pues ¿qué tal que se confunden? Nada más va a ir uno, o él o yo, porque yo ya no voy. ¿Qué es lo que hace un abogado que se comprometió a presentar a sus testigos y uno ya le falló? Se va a quedar sin un testigo. Y esa testimonial, que debiera de ser, digamos, con dos testigos que podrían ser contestes, aun cuando ese testigo declarara, ya no va a producir el valor probatorio que hubiera querido. ¿Por qué? Porque recuerden que requerimos cuando menos 2 testigos para generar convicción en el juzgador. Entonces, no es tan recomendable que las personas se comprometan a presentar a sus testigos porque habrá aspectos que no puedan controlar. Entonces, el artículo nos dice, las partes, quedará a cargo de las partes presentar a sus testigos salvo que estuvieran materialmente imposibilitados para hacerlo. Entonces, yo le puedo decir al juzgado, ofrezco la testimonial de tales personas, tienen domicilio en tal lugar. Te manifiesto bajo protesta de decir verdad que estoy materialmente imposibilitado para presentarlos por mí mismo, por lo que te pido que sean citados por conducto del juzgado. Entonces ahí ya la obligación ya no la tengo yo ya me liberé, ahora el testigo tiene que ser citado por el juzgado. Iba a decir el juzgado, bueno, ¿y cuál es tu causa de imposibilidad material para presentarlos? Ah, bueno, es que yo no soy autoridad para imponerles alguna medida de apremio en caso de que no vayan. Por ejemplo, Juanita Pérez, que ya no quiso ir, yo le podría decir, si no vas te multo, ¿no? Porque, pues mis multas, ¿qué, verdad? O sea, pues sí, le va a dar risa, pero no es lo mismo que el juzgado le dice, se le cita para que comparezca, apercibida que de no comparecer se le impondrá una multa de tantas unidades de cuenta. Entonces es conveniente, compañeros, que aun cuando para nosotros es más rápido llevar a nuestros testigos, para evitar esas situaciones que se pueden presentar, de que un testigo ya no esté dispuesto a colaborar y que nosotros nos quedemos sin un testigo. Quedarnos sin un testigo quiere decir quedarnos sin la prueba testimonial. Y quedarnos sin la prueba testimonial quiere decir no acreditar un hecho. Y no acreditar un hecho quiere decir a lo mejor no acreditar un elemento constitutivo de la acción. Y no acreditar un elemento constitutivo de la acción quiere decir a lo mejor voy a perder el juicio. ¿Sí? Entonces vean ustedes cómo todos los detalles son muy importantes. Hay que asegurar la presencia de nuestros testigos y esto lo debemos de hacer al ofrecer la prueba testimonial. ¿Cómo le vamos a hacer para que el testigo llegue a ese juzgado a declarar? ¿Sí? Igual, los requisitos generales para todas las pruebas, llámese confesional, testimonial, pericial, llámese como se llame, es hacer la relación de los hechos con los que guarda relación esa prueba. Esta prueba la relaciono con tales hechos. Con esta prueba voy a acreditar
tales hechos. Eso lo debo de hacer en todas las pruebas. Y habrá situaciones muy particulares de cada prueba, como esta que les comento, de la forma en que se van a llegar los testigos al tribunal, cómo los voy a presentar, eso es exclusivo de la prueba testimonial. La prueba confesional, por ser partes, únicamente con la citación que hace el juzgado, con eso la parte está obligada a comparecer, a rendir confesión. Ahora, la citación, pues la forma de preparar las pruebas, ustedes lo van a ir viendo cómo se da en la misma audiencia, porque está muy limitada ya las notificaciones personales. Entonces, en la audiencia preliminar, cuando se admita la prueba confesional, ahí el juez va a decir, quedan citadas las partes para comparecer a rendir confesión el día y hora que se señale para la audiencia de juicio. Entonces ya no es necesario preparar la prueba confesional yendo a su domicilio, entregándole una cédula de notificación y que vaya al actuar y todo ello. Ya son cuestiones que se ganaron mucho, que se compactaron mucho en el juicio oral civil. ¿Sí? ¿Alguna duda, compañeros, para elaborar su demanda? Hay un aspecto muy importante que ya les comentaba la maestra Marisol Tinoco, que es el aspecto de la convencionalidad. Vamos a tratar de hacer un análisis de la convencionalidad que le pueda aplicar al caso concreto. Los abogados construyen el camino por donde va a transitar su demanda. Desde que ellos hacen su demanda van a determinar hasta dónde pueden llegar posteriormente. Su demanda se puede quedar en el tribunal colegiado. Y ahí se cierra. Su demanda puede llegar a la Suprema Corte, su demanda puede llegar a la Corte Interamericana, pero depende de ustedes cómo vayan construyendo el camino por el que va a transitar su demanda. Si ustedes hacen un análisis de la convencionalidad que le pueda ser aplicable al caso concreto, háganlo e inclúyanlo. Revisen ustedes ahí cuáles son los criterios que aplican. El juez tiene que hacer una interpretación en sentido amplio, en sentido estricto. Habrá criterios que le apliquen siendo actores y criterios que les apliquen siendo demandados. Entonces, analicen si conecta con algún tema de derecho humano, invóquenlo, háganlo valer, argumentenlo, creen ahí su discurso jurídico en torno a esto y así ustedes van preparando su camino para que después lo puedan argumentar ante instancias superiores. Su asunto no se va a quedar ante el juez del proceso oral civil, ese es el primer escalón. Pero seguramente, como siempre habrá un perdedor y un ganador, el perdedor impugnará y pretenderá que su juicio se vaya al amparo. Y después del amparo pretenderá que trascienda a otras instancias, aunque claro, ustedes saben también que estos asuntos son de una cuantía no muy grande, ¿verdad? Menos de 600,000 pesos. Entonces, muchas veces las partes, por razón de la cuantía, no están dispuestas a afrontar juicios más, digamos, que vayan abarcando más. Pero como abogados, como abogadas, ustedes pueden tener esa inquietud y hacerlo. ¿Sí? ¿Dudas, compañeros? ¿Seguros? ¿Seguras? No recuerdo si hay alguna, me parece que en la plataforma hay una estructura de juicio oral de la demanda. Si no, nos mandan un correo y les enviamos información para estructurar la demanda. Es nada más la estructura. No vayan ustedes a copiar todo lo que dice el machote, pues porque a lo mejor ni les aplica el caso concreto, ¿no? Pero sí pueden ustedes tener una idea de cómo se está ofreciendo la prueba. La maestra me dijo que yo le pida al juzgado que cite a los testigos. Claro, como es una actividad académica, no va a ir el juzgado a citar a los testigos, ¿no? Pero se trata de que ustedes agoten esa etapa de procedimiento. ¿Sí? ¿Dudas, compañeros? ¿Seguros? Porque nuestra próxima reunión es el 6 de octubre y va a ser para platicar la contestación de la demanda. Bueno, los demandados ahorita no tienen ninguna duda. ¿Quiera comentar, maestra? Nada más que tenemos que, al construir la demanda, tener la visión de qué queremos alcanzar con esa demanda, como lo decía la maestra.
Entonces, cuando ustedes hagan su estrategia, algo que la maestra comentó de que si queremos que nuestra demanda llegue a la Corte o a la Corte Interamericana, es algo que yo veo que es una práctica que los litigantes no conocen, porque, bueno, tengo la oportunidad de trabajar en la Suprema Corte, entonces veo con tristeza que llegan los amparos directos en revisión y pues los abogados no saben preparar un juicio para que llegue a la Corte. Tú tienes que generar un litigio estratégico y precisamente los buenos despachos son los que tienen esa información, saben que tienen que hacer un litigio estratégico porque quieren destapar una interpretación por parte del Tribunal Constitucional para generar un beneficio a su favor. Hay todo un litigio estratégico en materia de impuestos, de una cuestión que a lo mejor ustedes ni siquiera se pudieran imaginar, pero pues los despachos que conocen y dominan ese tema lo hacen. Y de una cuestión, a mí me tocó ver de una expropiación, de la expropiación petrolera, empresas extranjeras que rentan las plataformas para que se explote la plataforma, tienen que pagar un impuesto. Entonces, se escudaron del 27 constitucional para decir que no tienen por qué pagar ese impuesto porque con base en el 27, el único que puede explotar el petróleo es la nación. Y entonces, teóricamente no lo está explotando. Él renta la plataforma al Estado mexicano para que el Estado mexicano explote, pero ¿quién cree que tiene todo el beneficio de esa explotación? Y entonces están decretando la inconstitucionalidad del artículo del Código Fiscal con base en el 27 porque ellos no explotan el petróleo con base en lo que dice la Constitución. Y gracias a esa interpretación se están ahorrando millones de dólares en pago del impuesto. Entonces, desde el momento que iniciaron su juicio de nulidad, hicieron un litigio estratégico para generar una interpretación constitucional de una norma y llegar hasta la Corte, y que la Corte decrete la inconstitucionalidad de un artículo del Código Fiscal. Entonces, cuando tú conoces las herramientas y lo que el marco jurídico y lo que el sistema jurídico establece, los mecanismos, los medios de impugnación, y qué es lo que puedes lograr con ello, pues tú tienes que tener la visión de qué quiero conseguir, ¿no? Aunque a lo mejor pareciera que es un contrato de prestación de servicios, y dices, ay, pues eso, ¿en qué puede trascender en la vida jurídica de mi país? Y precisamente todos los criterios jurisprudenciales se han generado y trascienden a la vida jurídica del país. Tenemos el caso muy conocido de Rosendo Radilla, ¿no? Que es una persona que desapareció y que ni siquiera existía ese delito cuando sucedieron los hechos. Gracias a que una ONG asesoró a la hija de Rosendo, llegaron a la Corte Interamericana, generaron un litigio estratégico y cambiaron la vida jurídica de nuestro país al grado de que generaron una reforma constitucional muy importante en materia de derechos humanos, en donde se establece la obligatoriedad de la aplicación de los tratados internacionales en el derecho interno, y que genera un nuevo paradigma de interpretación constitucional a nivel nacional y a nivel jurisdiccional, transforma todo, y como consecuencia viene también la reforma a la ley de amparo. Entonces se generó una ola que trajo una transformación jurídica. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que impulsó y dijo, no vamos por buen camino. Pero tuvo visión. ¿Ustedes creen que lo haya dicho o que lo haya hecho y ha de haber dicho, pues a ver qué pasa? Tuvieron visión, y eso es parte del trabajo del operador jurídico, tener esa visión de a dónde quiere llegar. Y que entonces dé los pasos sólidos para que eso suceda. Y lo mejor es que el sistema jurídico lo tiene, pero la mayoría de los litigantes no lo sabe. Y hacen sus demandas champonas y ahí mandan copy-paste de todos lados y no hacen una interpretación como debe de ser, y el órgano jurisdiccional, pues hasta tenemos que estar determinando que pues sus agravios son inoperantes porque está hablando todo menos del tema, ¿no? A veces
copian un montón de jurisprudencia que ni aplica al caso. Entonces dices tú, pues ¿cómo te ayudo, no? Si no me estás atacando la litis, me estás hablando de los Reyes Magos, pero no me estás diciendo nada, nada. Todo el mundo copia y pega el caso de Florence Cassens. No, pues como a Florence Cassens le dijiste que sí, pues a mí también, ¿no? Y no se ponen a hacer un estudio serio del caso que les corresponde, cuando a lo mejor sí pudiera haber, pero no hacen los planteamientos. O luego nada más, pues invoco el 14 y 16 constitucional. ¿A poco no de cajón todo el mundo pone eso? Por si las moscas, tú ponle que con base en el 14, 16 y octavo constitucional. Hay una jurisprudencia de la Corte que dice que no, la mera enunciación de los artículos no te da, no da lugar a una interpretación constitucional. Tienes que generar esa precisamente, plantear la problemática y en dónde está el contraste entre el artículo que estás impugnando y los principios constitucionales, lo que establece la Constitución, el derecho humano, el bien jurídico tutelado que está en la Constitución. O sea, lo tienes que ver desde ese punto de vista y a veces no lo hacen así, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes lo vean con esa visión, porque ustedes no tienen que estar preparados, bueno, y si pierdo, pero voy a tener las herramientas para que en el amparo le dé, porque no solo es esto, sino también existe esto, y si hablamos de la buena fe o de la mala fe y de no sé qué, entonces empiezan a generar la argumentación y hacen su litigio estratégico. Y eso los convierte en abogados de primer mundo, no de tercer mundo, ¿no? Porque también hay entre abogados, sabemos, es como cuando vas al médico, ¿no? También dices, híjole, pues no todos los médicos son buenos también, ¿no? Entonces, ¿ustedes de qué clase de abogados quieren ser? ¿De los que hacen copy-paste? ¿O de los que realmente están impulsando al órgano jurisdiccional y le están diciendo, también tú piensa? Porque te hacen pensar y te hacen hacer interpretaciones. Y de verdad, hay muchos casos en la Corte de verdaderos temas de interpretación que tú dices, pero ¿cómo se le pudo haber ocurrido a este? Y ya cuando ves, no, pues tuvo mucha motivación, ¿no? 200,000 millones de dólares, pues es mucha motivación, ¿no? Entonces, pues te sale la creatividad, ¿no? Entonces, pero aquí ustedes tienen que verlo desde un punto de vista humano también, ¿no? Porque en el derecho civil, ¿qué derechos tenemos en juego? ¿No? En el derecho penal, ¿qué derechos hay en juego? Y entonces la trascendencia de la esfera jurídica de una persona, de una familia, de un menor de edad, del patrimonio de una familia. Tienen entonces que tener esa cosmovisión de su labor jurídica, no solo como intérpretes de la ley, sino como parte de esa medicina social que somos, porque somos esa partecita que soluciona conflictos sociales, problemas de convivencia. Y si nosotros no somos eficaces, tenemos una sociedad enferma. Dice, cuando tomaron teoría del derecho, decía, ubi societas, ubi jus, donde hay sociedad hay derecho. ¿Y para qué necesitamos el derecho? Para poder convivir en sociedad. Y entonces, ¿qué clase de sociedad nos hemos convertido? ¿En dónde está el cáncer? ¿Dónde viene toda la problemática? Pues porque hay gente que no hace bien su trabajo, porque nos vamos por el lado de la corrupción, por el camino más fácil. Por eso nuestra labor, y la debemos de entender con toda esa cosmovisión y en el contexto, todo lo que podemos influir en nuestra labor, si la hacemos bien o la hacemos mal. Por ejemplo, la labor de la Suprema Corte es muy importante porque trasciende la vida jurídica de todos. Y muchas veces los ministros tienen que sacar sus criterios en esa visión, entendiendo que, pues en el caso particular podemos decir esto, pero si lo vuelvo a jurisprudencia, pues le va a aplicar a todos, ¿no? Y entonces, ¿qué consecuencias jurídicas, sociales, económicas, va a tener este criterio en la vida jurídica del país, ¿no? Cuestiones de toda la naturaleza, porque todo es derecho, hasta lo mínimo que les digo, hasta cuando ves que existe la jurisprudencia del churro, ¿no? Y dices, ¿a poco eso se podía ver a través de una cuestión jurídica? ¿No? Pero en realidad todo está permeado precisamente por una regulación.
Y eso va dando la directriz de por dónde nuestra sociedad se va a ir desarrollando, el derecho a la educación. Si nos hacemos un análisis, pues, o sea, la naturaleza de la UNAM y todos los privilegios que tenemos y de dónde sale, y hay todo un estudio, pero todo tiene un trasfondo jurídico. Y tú puedes hacer valer tus derechos si los conoces, ¿no? Pero tienes que echarle y tener visión y esa cosmovisión. ¿Qué es lo que yo quiero tener? ¿Qué es lo que quiero generar? Y el impacto del abogado en la vida pública, jurídica y social de tu país, de tu labor, de tu ciudad. Es muy importante. Entonces, tomen esa visión de la creación de su demanda y su contrademanda en toda la cosmovisión que implica. Todo. Y que se les mete ese chip para todo lo que hagan en su labor profesional, en donde trabajen, sean integrales, no se queden a la mitad, véanlo más amplio, más allá de lo que es, y que alcancen a entender el impacto que ustedes están provocando desde lo pequeñito que les toca hacer, para que vean cómo nos vamos nutriendo y todos vamos haciendo una construcción mejor de lo que queremos en nuestra vida jurídica, y que sobre todo mantengamos el nivel de nuestra universidad, ¿no? De que la gente que va de la universidad tiene criterio, tiene humanismo, tiene visión, tiene empatía, es consciente del entorno en donde vive, ¿no? Y que no nada más sea el ganar por ganar, sino el de construir para mejorar. Entonces forma parte también de de cuestiones filosóficas, de la filosofía del derecho, o sea, todo está interrelacionado, ya ven cómo pero todo tiene un objetivo, y que en esta parte aprendan a hacerlo de la mejor forma, y que todo es mejorable, y cada vez que ustedes lo hagan lo van a ver así. ¿Okay? Cualquier duda que tengan en el proceso, estamos en el correo, en los medios que se establezcan, cada equipo va a sacar que su Drive, Google Drive, o Facebook, lo que ustedes decidan, pero en el medio traten de incorporarnos a nosotras para que estemos al pendiente, para que los vayamos guiando. Cualquier duda, busquen en internet, en las bases de datos. Cuando yo estaba haciendo mi investigación del doctorado, nos dieron un curso que la UNAM ha comprado bases de datos de todo el mundo y nosotros no lo sabemos, carísimas y de varios idiomas, en donde obtenemos acceso a mucha información. Entonces, exploten todo lo que nos da la universidad y que ya lo tenemos. En la biblioteca central, ahí te guían cómo acudir a esa base de datos, tenemos ahí todo, la librería, la biblioteca en línea, el Instituto de Investigaciones, hay revistas. Por ejemplo, los temas novedosos pues están en muchas revistas jurídicas, en cuestiones filosóficas, en filosofía del derecho pueden hacer un estudio sobre la institución jurídica que estamos analizando, que es la prestación, el contrato de prestación de servicios y el cumplimiento de una obligación. Entonces tienen que entrar al estudio filosófico de esa figura para que lo puedan entender, y ya que lo tengan claro, lo van a poder defender. ¿Okay? Cualquier cosa, estamos aquí para sus dudas. Bien, compañeros, sobre todo de la parte actora, van a elaborar la demanda, ¿no? Porque lo demás no es importante, sino porque a ustedes les toca trabajar con posterioridad. Algo que quieran comentar de lo que han visto en su plataforma en relación con el tema, algo que quieran comentar en este momento o posteriormente. Posteriormente por la plataforma o por correo nada más, ¿eh? ¿Andé? ¿No lo han visto? Pero el video no es la base de la actividad. Bueno, eso lo vemos cuando estemos viendo interrogatorios, objeciones, interrogatorios. Es importante, sí, para que les quede claro y para que ustedes sepan cómo actuar en ese momento.
ahorita es básicamente ir preparando el debate, ir preparando la demanda porque va a ser la base del debate. Pero lo recomendable es analicen sus documentos, están en la plataforma, si ya los vieron, qué bueno, si no los han visto, pues sí es momento de que vayan empezando ahí a ubicar sus documentos, que los analicen, que lean los artículos y que vayan viendo qué partes sustantivas van a tener que revisar para elaborar su demanda del Código Civil, cuál es la parte adjetiva aplicable del Código de Procedimientos, que básicamente ya lo sabemos, 969-1018 y aquellas disposiciones complementarias que se vayan a aplicar, 95, 96, 97 para el caso de los documentos, y en la parte sustantiva pues depende de la acción que ustedes vayan a determinar que es la procedente. ¿Sí? Al final, acá afuera, las personas que quieran comentar algo conmigo, obviamente de mi grupo, ¿verdad? Porque no creo que del grupo de la maestra Marisol me vayan a comentar algo, pero si me quieren comentar algo, estamos acá afuera. Es muy importante para los equipos que definan sus formas de comunicación. A mí, lo que me han compartido los anteriores grupos han sido estos grupos cerrados que hacen en Facebook, que son bastante útiles porque ahí pueden ver el documento, los documentos que se comparten. En WhatsApp, pues, me ha resultado mejor los grupos cerrados en Facebook, ¿sí? Pero, inclúyanme, porque luego no me incluyen, a la maestra también. Yo no creo, porque es una actividad académica, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por venir, compañeros, compañeras, mucho gusto por haberlos conocido, por haberlas conocido. Hay personas que yo tengo presentes sus nombres por la plataforma porque trabajan muchísimo, porque siempre sacan 10 en sus actividades y las ubico, entonces me ha dado mucho gusto ver sus caritas en esta ocasión. Y no dejen de prepararse. Esto de haber venido habla muy bien de ustedes, de su interés. Cada persona es responsable de lo mucho, poco o mediano que aprende. Y ustedes están siendo responsables de lo mucho que van a aprender. Entonces, nos vemos para los que van a trabajar el próximo 6 de octubre, 11:30 de la mañana, de 11:30 a 1:30 de la tarde. Cuando lleguen, pueden llegar desde las 9, váyanse a tomar un café, vayan a desayunar a la cafetería de economía, sientan el ambiente universitario y sean parte de este ambiente universitario, que es un ambiente de ustedes, ¿sí? Pero no han querido aprovecharlo. Gracias, maestra, gracias, compañeros, compañeras. Pues gracias a todos y estemos para lo que necesiten. Y mucho éxito. Les va a ir muy bien.